Hoy día vamos a hablar de una de las complicaciones más importantes de la encefalopatía, no más importante, sino que la encefalopatía hepática es una de las complicaciones de la cirrosis hepática. ¿No? Ustedes ya han visto la cirrosis hepática, y la cirrosis hepática puede manifestarse por una enfermedad que es asintomática o denominada cirrosis hepática compensada, donde el paciente viene y está bien y no sabes que tiene cirrosis, ¿no? Y hay otros pacientes que sí tienen con las manifestaciones clínicas bien características, ¿no? Ascitis, encefalopatía, o manifiestan o debutan su enfermedad de cirrosis con una hemorragia, ¿no? Nosotros vamos a ver la encefalopatía, que es una de las complicaciones del paciente que tiene cirrosis hepática. Y no es propio del paciente cirrótico, sino que también de enfermedades hepáticas. ¿De acuerdo? Por eso que tenemos que saber en qué momento se presenta una encefalopatía, ¿no? Entonces vamos a hacer la lectura de un caso clínico, las manifestaciones principales, cómo se define a la encefalopatía hepática, qué es lo que pasa, por qué se produce la encefalopatía hepática, cuáles son las manifestaciones clínicas, cómo clasificamos a la encefalopatía hepática, cómo llegamos al diagnóstico, qué grado de encefalopatía hepática tiene nuestro paciente y cuáles serán pues nuestras opciones de tratamiento, ¿no? Ok, vamos a hacer una lectura, a lo mejor es aprender con algo de ejemplos, ¿no? Entonces vamos a hacer la lectura de un caso, ¿no? Es un caso ejemplar para que ustedes puedan analizar y al final sepamos por qué ha hecho el paciente cirrosis de encefalopatía hepática, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién quiere leer? No se peleen. Un paciente de 53 años con cirrosis terminal avanzada es llevado a emergencia del hospital por los familiares con una historia de desorientación y confusión mental progresiva de una semana de evolución. Además de tos con expectoración verde amarillenta abundante, su estado fue deteriorándose progresivamente. ¿Qué te llama la atención de todo este caso? Cuando nosotros vemos a un paciente, lo primero que tenemos que hacer es analizar por qué está viniendo. ¿No? ¿Por qué está viniendo el paciente al servicio de emergencia? ¿Por qué? ¿Qué ha dicho su compañera? ¿No han escuchado? ¿Que sí van a leer? ¿Qué obviado? ¿Qué ha dicho? Pues no han llevado al servicio de... ¿Por qué? Hola, Mujer Maravilla. ¿No? Estaba desorientado ya. Desorientación y confusión mental, dijo, ¿no? ¿Qué más? Estaba con tos, ¿no? ¿Y expectoración de qué color? Verde amarillo. Mocopurulento, ¿no? Moco, eso significa mocopurulento. Y que se ha ido deteriorando poco a poco. O sea, aparte de que estaba y se ha ido deteriorando más, y tal vez ya lo ha encontrado inconsciente y se lo llevamos, ¿no? ¿Y eso es normal en un paciente que está tosiendo? No, no. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntamos antecedentes, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Los familiares describen... No te han escuchado, por eso están callando. Ya, nomás, ya, no te asustes. Antecedentes importantes. Los familiares describen una larga historia de alcoholismo con múltiples ingresos al hospital por ictericia y ascitis. Una biopsia hepática realizada 5 años previo al ingreso demostró cirrosis hepática. El paciente había dejado de consumir alcohol en el último mes. En la última visita, hace 6 meses, fue ingresado en estado de confusión mental y en 48 horas entró en coma, a pesar del enérgico tratamiento. ¿Este antecedente qué dice? ¿Qué interpreta su antecedente? Había hepatopatía. Es un paciente alcohólico crónico. Entonces, ¿qué más? ¿Y ya está diagnosticado con qué? Cirrosis hepática. Pues, ya ha realizado, ¿no? Ya está diagnosticado con cirrosis hepática. Este cuate sigue chupando hasta hace un mes.
Entonces, a un paciente que ves cirrótico alcohólico crónico, ¿qué le dices? Deje de tomar, señor, si sigue tomando va a empeorar, se va a petatear, le dices, ¿no ve? ¿O no? ¿O no le dices eso? Sí, siga tomando, no, siga tomando, no hay problema, está sano usted, si ya hemos tratado su enfermedad, ¿sí? No, tú les das las recomendaciones al paciente. Que si ya tiene un problema de base, este problema de base no se cura. La única cura para la cirrosis, ¿cuál es? Trasplante ¿No? Trasplante hepático. ¿No? No hay otra. No hay. Y todo lo que se hace y hacemos en el paciente con cirrosis hepática ya diagnosticada y instaurada, el tratamiento es paliativo, médico, ¿no? Tratamiento de síntomas. El paciente viene con ascitis, que drenar la ascitis. Viene con encefalopatía, sacar algo de encefalopatía. Si viene con hemorragia por varices, endoligadura. ¿No ves? Uno. Si viene con insuficiencia renal, hepatorenal, tratamiento de insuficiencia hepatorenal, ¿no? Las soluciones, probablemente se quiera diálisis. Si se hace un hepatopulmonar, ¿no? El hepatorenal y hepatopulmonar, cuando se instauran en un paciente con cirrosis hepática, muy pocas veces salen, generalmente tienen mal pronóstico. ¿No? La instauración de un cuadro de encefalopatía nomás ya es un cuadro de mal pronóstico. Y pues vamos a ver. ¿Qué encontramos al examen clínico? ¿Cómo te llamas? Andrea, doctor. Andrea. Ah, sí, doctor. Examen físico. Temperatura de 38.5 grados centígrados. Presión arterial de 100 a 60 milímetros de mercurio. 160. 160. Frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y una saturación de oxígeno en sangre periférica de 90%. El paciente luce en mal estado general y nutricional, desorientado en tiempo y espacio con tendencia al sueño. Las mucosas y conjuntivas están secas y las escleróticas están ictéricas. La auscultación de los pulmones presenta estertores gruesos y crepitantes en ambos campos pulmonares. Su corazón está taquicárdico con 100 latidos por minuto sin soplos. Al examen del abdomen se lo encuentra distendido con onda cítica positiva y tiene circulación colateral. Hay edema distal de miembros inferiores, el tracto rectal demostró hemorroides externas y heces de color negro. Y ahora, diagnóstico. Ya hemos visto todo, ¿han visto? Tenemos antecedentes, tenemos el examen físico, tenemos los datos clínicos del paciente. A ver, diagnóstico. Pues porque es el tema de encefalopatía. Así les va a llegar el paciente a emergencias. ¿Y ustedes qué van a decir? No estamos en la clase de encefalopatía. Y ahora, cirrosis. Tiene antecedentes de cirrosis. A ver, no, pero ¿qué es con la cirrosis? Si es un paciente que tiene cirrosis, ¿no? ¿Qué? Entonces, para compensar o descompensar. ¿Con qué está descompensada esta cirrosis? Está descompensada con una alteración de su estado mental, ¿no? Nosotros hablamos en psiquiatría de los problemas mentales, hablamos de estados confusionales, ¿no? Que puede ser agudo o puede ser crónico, ¿no? Este es agudo, ¿no? Porque ha comenzado a deteriorarse, es decir, ¿no? Porque ha comenzado a tener tos y ha comenzado a tener malestar, ¿no? Sigue deteriorando poco a poco, ¿no? ¿No? Y ya ha comenzado a tener fiebre, ¿no? Ya ha estado chupeteando hasta hace un mes, ¿no? Tal vez se ha dormido en la calle, tal vez ha dado una neumonía, porque tiene un síndrome de condensación pulmonar, ¿no? Tal vez tiene una neumonía, su diagnóstico, cirrosis, síndrome de condensación pulmonar, ¿qué más? Probar neumonía, ¿no? A los datos. ¿Qué más? Un síndrome tóxico inferior, tal vez secundario al problema de su neumonía, ¿no? ¿Y tiene qué más? ¿Esto es normal? Tiene un síndrome ascítico de hematosis. Ustedes van a semiología hace 3 años. No ejecutan, ya. Tienen que aplicar pues todo lo que ustedes han avanzado y es hora de que comiencen a aplicar todo lo que ustedes han avanzado.
y han recopilado la información hasta ahora. ¿No? Porque al año ya no hay tu tía, ¿no? Castigado porque no has hecho bien. Tu residente, ¿no? Si no tienes residente, tu médico le pregunta, ¿qué no has hecho? ¿No ves? Así va a ser al año. Nos tiene un cuadro de síndrome acítico entematoso. Esto es normal que le metas el dedito. Negro. Normal es, sí, todos hacemos popó negro, ¿sí? ¿Qué es? A mí me han dicho cuando era en gastroenterología y cuando me formé en gastro, es mejor siempre meter el dedo que meter la pata, ¿no ves? ¿No? Metes el dedo, sacas deposición melénica, hemorragia digestiva, ¿no? Sacas normal, no es pues. Le choco, espuma, pero es café, de hecho espuma, hemorragia digestiva, ¿no? Porque es sangre, agua oxigenada, le echas a popó que parece normal y sale espuma, es que hay sangre ahí, hemorragia digestiva oculta, sacra, ¿lo ves? ¿No? Entonces, ¿este paciente tendrá hemorragia digestiva? Sí. Probablemente, ¿no? Varices o no tiene circulación colateral. ¿Qué te dice la circulación colateral? Todos tenemos. ¿Qué te orienta la circulación colateral? Hipertensión portal. La circulación colateral, ¿qué te indica? Si es ascendente, si es descendente, también cómo se diferencia eso, ¿no? En semiología les han debido explicar, ¿no? Una prueba de presión digital de las venas. Agarras la venita que está yendo ahí, comprimes, la exprimes. Sueltas, si no se llenan de aquí arriba hacia abajo, es síndrome de vena cava inferior. Si se llena de arriba hacia abajo, síndrome de vena cava superior, ¿no? Es decir, que algo está tapando la vena cava superior y por eso se echa una circulación colateral que está buscando el territorio de la vena cava inferior. Las círculas se han formado colaterales, ¿no? Entonces, este es síndrome de vena cava superior y inferior, ¿no? Porque está tapado ahí, porque no entra al hígado, es por los cistosis. Y hacen estos pacientes hipertensión portal, y hacen varices, y hacen circulación colateral. Por eso estos pacientes nos hacen varices y hacen hemorroides, varices duodenales, gástricas, y por eso nos sangran, ¿no? Y por eso nos hacen acítica, ¿no? Pero eso no es tema de hoy, es tema de cistosis, ¿no? Ya les han debido dar la charlita, pues, ¿no, chicos? ¿O no? ¿O les van a dar recién? Entonces, ¿qué hay con el estado constitucional de este paciente? ¿Qué hay de la encefalopatía? Porque a este paciente ya tenemos que pensar que tiene un cuadro de encefalopatía o no. Sí, porque ya tiene un trasfondo de cirrosis. ¿Qué piensas? ¿Que está loco el cuate? No, el estado confusional agudo es secundario probablemente a su enfermedad de base, que es la cirrosis. Y cuando va asociado a una enfermedad de esta alteración del estado de conciencia, nosotros llamamos encefalopatía hepática, ¿no? Si no fuera eso, sería otro tipo de trastorno confusional, tal vez por un accidente vascular encefálico, una hemorragia, algún tumor u otras cosas. Pero esas características clínicas neurológicas van a estar asociados a otros síntomas neurológicos que los vamos a buscar en esos casos, ¿vale? Entonces, pero mi papá no tiene cirrosis. Y ahora me he confundido, señora. ¿Así? No, ¿no ves? No. Porque sí, hay un problema confusional en su papá y necesitamos ver cuál es el problema, ¿no? ¿No ven? Ok, que por ahí puede llegar el paciente con estado confusional o inconsciente y no tiene antecedentes de cirrosis, ni alcoholismo, ni nada. ¿Y qué haces en ese caso? Evaluación neurológica, ¿no? Ver si no tiene signos de irritación meningia, de focalización, si está desviado la mirada hacia un lado, ¿no? Si hay asimetrías, si está con una parálisis espástica o esplácido. Todas esas cosas ustedes tienen que ver, ¿no? Ustedes tienen que ver cuando analizan un paciente que tiene un problema confusional o de estado de inconsciencia, ¿de acuerdo?
Entonces no piensen que todo es encefalopatía por ese caso, si no nos vamos a llenar una consulta de gastro. Bueno, chicos, ok. Entonces, dentro de la consideración general, un 28% de los pacientes que tienen insuficiencia hepática crónica o cirrosis, ¿no? O sea, no estamos diciendo que tenga cirrosis, sino que también tenga hepatopatía crónica. Un paciente que ha consumido alcohol ha hecho una hepatopatía crónica, eso se llama enfermedad hepática grasa alcohólica, de etiología alcohólica. A ver, hay otros que hacen problemas hepáticos por consumo largo de medicamentos, otros por toxinas de hierbas y demás que se automedican, ¿no? Pero todos estos pacientes, el 28% pueden hacer encefalopatía hepática, ¿no? Y otro porcentaje, hasta el 85%, puede presentar alteraciones neuropsiquiátricas durante el transcurso de su enfermedad o mantenerse asintomáticos. ¿Cómo se explica? ¿No? Entonces, ¿cuál es la historia natural de esta enfermedad? La encefalopatía hepática, cuando está relacionada a cirrosis hepática, tiene dos caminos. En realidad es solo uno, ¿no? Pero comienza de aquí, de la encefalopatía hepática encubierta, o denominada también mínima. Y después de esto, si no hacemos nada, vamos a entrar a esto, una encefalopatía hepática manifiesta. ¿Cómo sabemos que tiene un cuadro de encefalopatía hepática encubierta? Porque hay un montón de pacientes con cirrosis hepática que no los diagnosticamos en su momento, pero es el signo del iceberg, que solo vemos al paciente que tiene manifestación de cirrosis descompensada, los que te llegan así jodidos al hospital, ¿no? Pero los otros pacientes que están así todavía, ¿no? Como cuando salen de su post-turno, ahí hay unos 3 estudiantes del internado que están con encefalopatía post-turno. A ver, ¿los han visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy post-turno, doctor. ¿No? Pero no es porque tiene encefalopatía hepática, ¿no? Está cansado, está agotado. Pero estos pacientes con encefalopatía hepática mínima tienen esa característica, ¿no? Que tienen algunos eventos, tienden a tropezarse, tienen accidentes de tránsito, deterioro de la calidad de vida, caídas involuntarias, quieren borrar el vaso. Ay, no, perdón, estaba equivocado, pensé que estaba más cerca, ya, ¿no? ¿Lo ven? O viene aquí con la chamarra al revés, su camiseta mal abotonada, dice, ¿qué pasa tu pantalón? Ah, perdón, ya, ¿no? O sea, hay algunas cosas que nosotros no las vemos, ¿no? Que parecen cotidianas, pero es frecuente en estos pacientes, recurrente, ¿no? Y por eso dicen, no, mi papá siempre se tropieza, siempre se, no sé, creo que no tiene coordinación a ratos, pero a ratos está bien. No está bien, ¿no? Lo que parece normal para ti no es normal, ¿no? Es como los psicólogos que dicen, tu hijo está sano, no tiene nada, se expresa bien, está sano, está normal. Eso es bueno, ¿no? Pero a veces se altera, está renegando. Sí, eso es normal. Pero no todo lo normal es normal. También tiene un problema aquí, un problema psicológico, se ha peleado con su novio y novia, y por eso están rayándose a veces, ¿no? No, o sea, no es normal. No todo lo normal es normal. ¿Ok, chicos? Entonces hay esas pequeñas alteraciones que a veces no nos notamos, ¿no? ¿Ya han visto que hay un montón de accidentes de tránsito? ¿No? Error de máquina ha sido, ¿no? Ha sido falla de frenos, ¿no? ¿Han escuchado eso o no? ¿No? El humano nunca tiene fallas, ¿no? Pero el humano, al chofer que lo ves y que ha tenido el accidente, es un gordito pachoncito y con su eritrocitosis, con su mascando coca, ¿no? ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué ha tenido el accidente? Ha sido un error de una falla mecánica, dice. Ah, con su falla mecánica estaba aquí porque ha tenido una encefalopatía hepática mínima, ¿no? Porque otros cuates a veces o comen mucho o toman mucho, ¿no? El paciente, el chofer, ¿no? Y tiene sus mujeres por otro lado, ¿no? Llega a un lado, se estaciona, come. Llega a otro lado, se estaciona, come. Hacen piezas grasas, ¿no? Comida, ya está.
igual que ustedes también, ¿no? Apoyo. ¿No? ¿Cuál es su almuerzo de hoy? No. Comida rápida, ¿no? Todas estas cosas llevan a que nos tengamos enfermedades a la larga, no consumimos bien nuestra alimentación, ¿no es cierto? Entonces, toda esa alteración, ¿no? Que nos llamamos encefalopatía mínima encubierta, porque no la percibimos o lo tomamos como si fuera normal, no es normal. Y cuando el paciente ya tiene deterioro donde su expresión habla de manera incoherente, como los bolivaristas, ¿no? El cielo es nuestro, nosotros es todo, nadie nos puede hacer nada, somos los mejores, dicen, y están perdiendo los partidos, ¿no? ¿No? Encefalopatía hepática grado 1, ¿no? Cuando hablan incoherencias, ¿no es cierto? ¿No, chicos? Van a disculpar los bolivaristas, una manera de molestarlos. Entonces de ahí ya pasamos grado 2 y grado 3, que denominamos nosotros encefalopatía hepática ya manifiesta, ¿no? Y ahí entra lo que nosotros denominamos la denominada clasificación de Westhaven. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Okay. La incidencia y la prevalencia de la encefalopatía están relacionadas de acuerdo a la gravedad de la insuficiencia hepática, ¿no? O la presencia de shunts portosistémicos, ¿no? Porque hay pacientes que les operan y no hacen shunts, anastomosis portosistémicas, y como tienen enfermedades hepáticas de base, estos pacientes tienen a hacer encefalopatías crónicas y persistentes, ¿no? Se puede encontrar en pacientes sin cirrosis, lo habíamos dicho al principio, ¿no? O con anastomosis portosistémicas extensas grandes. La prevalencia de la encefalopatía hepática manifiesta sintomática se da a partir de los 10-14% de los pacientes con cirrosis, ¿no? Y con cirrosis descompensada entre 16 y 21%. O sea, ¿quiénes más se descompensan más? Los que tienen cirrosis hepática descompensada, ¿no? Y 10 al 50% se obedecen a los denominados TIPS. ¿Saben qué son los TIPS? ¿No saben qué son los TIPS? Anastomosis portosistémicas transyugulares. El paciente que tiene varices válvulas, la única opción para tratar, le colocas un catéter que va a ir a anastomosar la vena cava directamente con la vena porta y disminuir la presión portal y evitar varices, ¿no? Entonces, estos pacientes, como se hace un recorte de ese fenómeno de paso, entonces pasa todas las toxinas directamente del intestino al torrente circulatorio, y estos pacientes te van a hacer encefalopatía, ¿no? Van a disculpar un ratito. Tengo que mandarles para que no me pongan trampa en estos estacionamientos de aquí. Aquí no se habilita, no ven. Tal vez ya está habilitado. Pagaré un ratito, compañeros. Denme 2 minutitos. Nos hemos hablado de cómo se descompensan a los pacientes y quiénes hacen las cirrosis hepática, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Un tercio de todas las hospitalizaciones que están relacionadas a cirrosis, la mayor parte tienen encefalopatía parte de los cirróticos, ¿no? La frecuencia de la hospitalización, el tiempo de estancia hospitalaria de estos pacientes oscila entre 5 a 7 días, ¿no? O sea, una semana a veces están internados estos pacientes hasta compensarlos, ¿no? Y eso erogan pues gasto al gobierno o a las aseguradoras, ¿no?
La mayoría de los pacientes que tienen encefalopatía hepática ocurre siempre en pacientes cirróticos y un 5% en pacientes que no tienen cirrosis, ¿no? Cuando se presenta la encefalopatía hepática asociada a hemorragia digestiva alta, tiene pues mayor mal pronóstico que solo que se presente como encefalopatía, ¿no? O sea, la probabilidad de mortalidad es alta cuando va asociada a encefalopatía y hemorragia. Cuando vean, sí, les dicen sus familiares, doctor, ¿cómo está? ¿Va a salir? Señora, su familiar está muy delicado y la probabilidad de que pueda fallecer es alta. Si se puede controlar el sangrado y se puede compensar su hígado, va a salir, pero eso no significa que lo vamos a curar, solo lo vamos a compensar y que probablemente después pueda tener otro evento de descompensación similar y la probabilidad de mortalidad sea mayor. Por eso dice, después del primer episodio de encefalopatía hepática, ¿no?, la supervivencia de estos pacientes es 42% al año de vida y solo del 23% a los 3 años, ¿no? Y esto es la cascada, ¿no? Comenzamos aquí primero de esto, al año bajamos la probabilidad de supervivencia y a los 3 años probablemente se muera si hace un problema de encefalopatía otra vez o algún cuadro asociado más temporal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la definición de la encefalopatía hepática? ¿Qué denominamos encefalopatía? ¿No? Una disfunción cerebral por insuficiencia hepática, ¿no?, o la presencia de shunts portosistémicos que se van a manifestar ¿por qué? Anormalidades neurológicas, ¿no? Esas anormalidades neurológicas, problemas psiquiátricos, como he dicho, o la Mujer Maravilla, súper, ya como dicen algunos borrachitos, ¿verdad? Tienen encefalopatía, ¿no? Que van desde condiciones subclínicas hasta el coma, ¿no? Esta evaluación, esta evolución, de que no detectas hasta que encuentras un problema de coma, muchos la llamamos escala de Westhaven, pero vamos a ver en un rato más, ¿no? ¿Por qué se produce? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿No? Hay mecanismos involucrados, pero todavía no sabemos exactamente, pero se atribuye a una sustancia, ¿no?, a un metabolismo. ¿Cuál es? Ustedes ya saben. Yo sé que lo saben. Si no lo saben, lo vamos a saber, ¿no? Y generalmente se manifiesta pues, por metabolismos de la energía celular y incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica a este metabolito. ¿Cuál es este metabolito? ¿No? ¿Qué es? El amoníaco. El amoníaco. El amoníaco. ¿No, chicos? ¿De dónde viene ese amoníaco? ¿No? De los aminoácidos, fosfodiesterasa y de la glutamina intestinal, ¿no? Todos los alimentos que consumimos tienen gran cantidad de amoníaco porque son proteínas, tienen un montón de aminoácidos, ¿no? Y hay algunos alimentos que también tienen sustancias nitrogenadas y nuestro mismo intestino produce glutaminasa intestinal para digerir estos alimentos, ¿no?, gracias a las bacterias que hay ahí adentro, ¿no? Entonces el amoníaco se une a la glutamina y pasa, ¿no? Entonces en el intestino la hidrólisis pasa y se aumentan las concentraciones en las circulaciones plácnicas, pues, ¿no? Se absorbe. ¿Y a dónde va? ¿A qué vena va? A las venas mesentéricas, ¿no? Entonces, las mesentéricas, si nosotros hacemos una dosificación de amoníaco, harto, ¿no? Entonces, todo eso va aquí al hígado, ¿no? Aquí, todo lo que se coge y absorbe nuestro intestino va por aquí, por el hígado, y el hígado es tan capilarizado que agarra todo el sistema, toda la sangre que viene, que va a absorber el intestino, y ¿qué hace? Purifica, ¿no? Sube medicamentos, los inactiva algunos medicamentos o los activa algunos medicamentos, ¿no? Es el primer paso de los medicamentos. A ver, llega ahí y se produce un fenómeno de detoxificación, ¿no? Entonces, una vez que pasa esto, los niveles de amoníaco bajan, ¿no? Y el excedente que ha pasado porque hemos comido una comida bien chiquita, alta en proteínas, ya está buena, quiero chiquita más, ¿no? Y un chanchito más quiero, ¿no? Entonces, tu concentración de
amoníaco pues sube en sangre, ¿no? Y exageras en sangre, en la sangre hay hartas cantidades de amoníaco. Pero no solo es el hígado el que nos ayuda a metabolizar, sino que también hay otras estructuras, ¿no? Por eso aquí está un dibujito de la masa muscular, ¿no? El ejercicio físico, que tengas una buena masa muscular, te ayuda a metabolizar también el amoníaco en 50%. Y también el riñón, ¿no? Es lo que quiere decir que tenemos 50-50, ¿no? Con relación al metabolismo. Pero a veces nuestro hígado falla porque ya hemos mencionado, se enferma, ¿no? Y nos dan hepatopatías por enfermedades tal vez virales, tal vez tóxicas, por intoxicación por plomo, metales pesados, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacemos cirrosis, ¿no? Entonces estos niveles de glutamina que se eliminan y que se elimina en el riñón, entonces se invierte, pues disminuye la secreción de glutamina y disminuye la secreción de urea en el riñón, y los pacientes que están enfermos con hepatopatías dejan de hacer actividades físicas o se postran, ¿no? Entonces estos hacen sarcopenia, ¿no? Se debilitan, tienen menos masa muscular. Entonces esto, si baja, entonces vamos a tener mayor predisposición a que vamos a hacer encefalopatía. Este amoníaco es altamente difusible en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, el cerebro, tiene la capacidad de metabolizar también amoníaco, porque tiene también sus glutaminas, ¿no? Entonces todo este excelente puede entrar aquí y llegar al cerebro, y el cerebro fácil y metaboliza. Pero cuando supera esa capacidad, nuestro cerebro ya se satura de esto y produce daño a nivel de los astrocitos, ¿no? Y se produce la denominada encefalopatía hepática, ¿no? Porque se ha sobrepasado la capacidad de sintetizar y metabolizar el amoníaco, ¿no? Por eso es que este es el primer metabolito que se ha asociado al cuadro de la encefalopatía, ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos un tratamiento para disminuir eso, el paciente mejora mucho en la parte del estado. ¿Habrá otros mecanismos implicados en este problema, sí o no? Sí, sí, porque como he dicho, no sabemos cuál es la causa, ¿no? El amoníaco producido en el intestino, sí, ¿no? La gran cantidad del sistema portal extraído del hígado, hemos dicho que aumenta la cantidad de concentración de amoníaco en la sangre, ¿no? Así que se pueda elevar más con algunos factores precipitantes, ¿ya? Y hay factores precipitantes, ¿no? Que condicionan aumento de esto y son generalmente problemas infecciosos bacterianos, ¿no? Las benzodiazepinas son otra causal, ¿no? Y la acumulación de manganeso. El manganeso que viene en ciertos alimentos, ¿no? En algunos pacientes no se elimina en la orina ni en el intestino, tienden a acumularse en los núcleos de la base del cráneo. Y estos son las causales de que se produzcan manifestaciones parkinsonianas, ¿no? ¿De acuerdo? Y las benzodiazepinas naturales. Antes atribuimos que no sabemos cuál es la causa, pero actualmente con la evaluación y el estudio de qué pasa con el amonio, se ha visto que el amoníaco aumenta sus niveles de concentración en la sangre y genera las denominadas, ¿qué son estos? Dopamina, feniltetanolamina y serotonina, son los denominados falsos neurotransmisores, ¿no? ¿Por qué se producen estos? Porque hay gran cantidad de glutamina con amoníaco, ¿no? Porque aumentan estos ácidos aromáticos y al combinarse con tirosina, triptófano, fenilalanina, producen estos denominados falsos neurotransmisores. Y el paciente está, ¿no? Queriendo dormir, está muy hiperactivo a veces, o sedado, ¿no? Porque estas sustancias, ¿no? Que son falsos neurotransmisores que se producen también a partir del ácido aminobutírico, también producen una fase neuroinhibitoria, o sea, lo deprimen al paciente, ¿no? Lo duermen. Bueno, eso tenemos que tener en cuenta cuando nosotros comemos grandes cantidades de alimentos que tienen ácidos aromáticos, ¿no? Mucha grasita, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? La grasita, ¿no? Cuando vos le dices, señora, va a dejar de comer hamburguesa, va a dejar de comer chocolate, va a dejar de comer pollo frito, va a comer un chicharroncito, el paciente, ¿y qué voy a comer?
como que voy a comer verduras, frutas, pues ay no, jugos, deje de comer, toma su Coca-Cola, ¿no? Pero el paciente tiene la idea de que la comida que ellos coman es normal, es buena, pero no es buena, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos falta? Recomendaciones nutricionales para nuestra gente, ¿no? Porque la gente piensa que come sanamente, pero no es cierto, ¿no? Entonces, ¿habrán otros mecanismos más implicados? El astrocito. El astrocito, se han hecho estudios anatomológicos y se han encontrado abalonamiento de los astrocitos por acumulación de esa glutamina dentro del citosol, ¿no? Y comienza a inducir degeneración y destrucción del mismo astrocito, ¿no? Por eso que estos pacientes tienden a tener respuestas más lentas, porque los astrocitos y su sistema biliar es el que condiciona, pues, aquí hay una rápida transmisión del estímulo nervioso. Cuando este está destrozado, dices, hola Carlos. Hola hermano. ¿No ves? ¿No? ¿Han visto el surotopía? Ese cuate tiene encefalopatía. ¿No? El Flash, ¿no? ¿Conocen al Flash, no? Hola Flash. ¿No? Ese es un caso. ¿Cuáles eran las manifestaciones clínicas? Justamente lo que tiene el Flash, ¿no? ¿No? Va a haber un amplio espectro de manifestaciones neurológicas, de alteración de la atención, de la memoria, de la velocidad psicomotora. 2x2. 4. Ya está, es neuropatía hepática. Entonces, capacidad visoespacial. ¿Cuántos de los has visto? Sí. Hasta. No, 3. No, era 4. Ya, ¿no? Entonces, de esa manera tú evalúas fácilmente al lado de su cama al paciente, ¿no? ¿Cómo te llamas? Carlos. Ya. No, pero ya te tardó en responder, ¿no? Esos puntos son parte de tu evaluación clínica para ver encefalopatía, ¿no? Apatía, irritabilidad, desinhibición, ¿no? Es desinhibición que te grita, que se expresa mal, habla incoherencias, insulta, o a veces viene a decir camisetas abiertas, ¿no? ¿Han visto pacientes caminar en el hospital sin ropa? ¡Hola! ¿No? Ay, son pacientes que tienen problemas de encefalopatía, no solo problemas psiquiátricos, a veces problemas psiquiátricos se confunden con la encefalopatía. Por eso tenemos que tener una buena evaluación. Hay trastornos también del sueño ciclovigilia, ¿no? Excesiva somnolencia diurna, los pacientes están, ¿no? Dormidos en el día, ¿sí? Pero en la noche friegan y friegan, ¿no? Eso se llama inversión del sueño. Los pacientes que tienen encefalopatía hacen eso, ¿no? Dice mi papá desde hace una semana no duerme, pero en el día está chala, no nos deja dormir. Señora, hay un problema en su. Vamos a hacerlo. Tal vez tiene hepatopatía. A ver, tratarlo, ¿no? Probablemente. ¿Qué más vamos a tener? Desorientación térmico-espacial, un comportamiento inapropiado, vamos a tener una agitación dependiendo del grado de encefalopatía, podemos encontrar estupor, sí, ¿no? Estupor, o puede venir con asterixis, ¿no? Temblor involuntario, ¿no? O un estado confusional agudo, como lo que viene el paciente, o tener somnolencia. Tome asiento, señor, ¿no explica ya, doctor? Ya se ha dormido, apenas se sentó y ni siquiera se ha dado nada, ya están durmiendo, ¿no? O están desorientados, ¿no? Y lo más grave es el estado de coma, un paciente que tiene, pues, cistos hepáticos descompensados. Hay otras manifestaciones en pacientes comatosos, no comatosos y en manifestaciones dadas. Los pacientes comatosos van a tener alteración del sistema motor, hipertonía, hiperreflexia, signo de Babinski positivo, ¿no? Que tienen coma hepático, ¿no? Digo, los no están en coma. Los que están en coma van a tener reflejos repentinos profundos, ausentes. Los de haces no hay. Los de los demás están similares. Pero antes de que se produzca esa parálisis básica en el paciente que está con coma, este paciente primero te hace asterixis, después te hace una rigidez y después
Así es la secuencia, ¿no? Y a veces se pueden observar signos extrapiramidales, lo que te hace confundir. Este paciente tendrá un problema neurológico o será su encefalopatía. Por eso, para descartar esto, a veces tomamos tomografías en estos pacientes para descartar lesiones cerebrales, ¿no? Cuando nosotros encontramos déficit neurológicos focales o convulsiones, entonces ya tenemos que parar las orejas, ¿no? Que probablemente, aparte de su problema de base, tenga un problema neurológico incluido, ¿no? O sea, no dejemos de investigar un problema neurológico en estos pacientes, ¿no? Hay otras manifestaciones también, la hipomilia. Han debido ver algunos pacientes que tienen cirrosis hepática que vienen con una facies que no tienen una expresión. No, doctor, ¿es un chiste? Igual que, ¿no? Es una hipotimia, no tiene una facies expresiva, ¿no? Puede haber una rigidez muscular, ¿no? Que te haga confundir, como se ha dicho, con un cuadro de meningitis. Y tal vez es meningitis, ¿no? Tal vez, y por eso es un problema de estado mental, ¿no? Deteriorado. Hay bradicinesia, ¿no? Sus movimientos son más lentos o torpes, ¿no? Y hay monotonía del alma, flash. ¿Han visto esta cuartilla? ¿Se acuerdan? Real, encefalopatía, hay temblor, ¿no? Y en algunos pacientes hay discinesia en los movimientos de los ojos y de los brazos, ¿no? Okay. Cuando nosotros evaluamos, es lo más importante en los pacientes, evaluación de la asterixis. ¿Cómo hacemos la evaluación de la asterixis? ¿No? Hacemos una dorsiflexión forzada de la mano. Gracias al brazo y dices, hace esto, asterixis. No, el padre es bien grueso, su mano bien gordota, es el señor más bien fisicudo. Ay, no puedo doblar. Entonces le haces acostar en la cama y dices, levante sus brazos, déjelos caer atrás y el paciente espontáneamente hace esto, ¿no? Asterixis, ¿no? Un aleteo de la mano espontáneo, sin que le hagas dorsiflexión. Cuando estoy calado, a veces no le haces. Dices asterixis, ¿de acuerdo? Ok, seguimos, ¿no? Para que las manifestaciones clínicas, ¿habrá mecanismos precipitantes? ¿Será que hay algo que desencadene la encefalopatía? ¿O será que todos los pacientes que tienen cirrosis hacen encefalopatía en algún momento de su vida espontáneamente? ¿No? Entonces sí, hay varios factores precipitantes. Hemorragias, infecciones, insuficiencia renal, desequilibrios hidrolíticos, uso de medicamentos sedantes, el mismo estreñimiento y el exceso de proteínas en la dieta, ¿no? Todo esto produce este mecanismo de acción, ¿no? Y los análisis que tenemos acá. Acá tenemos una fotito. Ya no, estamos mandando tiempo. La hemorragia digestiva, ¿por qué? Porque hay mayor absorción de amoníaco intestinal. Las infecciones por el catabolismo, ¿no? Por el catabolismo aumentado que se produce, genera más amoníaco. Las insuficiencias renales acumulan cuerpos nitrogenados, ¿no? Los NUS, y para eso pedimos urea, NUS, decimos, ¿no? Está con elevación, eso un paciente insuficiencia renal que tiene cirrosis te va a contribuir a que haya encefalopatía. Si no haces tratamiento, el paciente va a estar polivarista forever, ¿no? Los desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿no? Como la alcalosis metabólica favorece el paso del amonio, ¿no? Entonces, por eso estos pacientes que hacen encefalopatía, y la hipocalemia también favorece el proceso de amoníaco, ¿no? Esos dos factores te conducen a encefalopatía. Los sedantes, todos los sedantes, ¿no? Doctor, ahora para dormir le damos diazepam. Oh no, me han dicho que era muy fuerte y le estamos dando clonazepam. Es una causa, un factor. ¿Ven? El otro factor es el estreñimiento. El estreñimiento, como tiene un tránsito lento, entonces el intestino no elimina la cantidad de amoníaco de las heces y se vuelve rápido. Entonces comienza a producir estreñimiento. Por eso, uno de los tratamientos es en base a lactulosa, ¿no? Para aumentar la eliminación de amoníaco de las heces, ¿no? Y el exceso de proteínas. No es lo mismo comer un sándwich de una hamburguesa de cerdo que una hamburguesa de vaca que una hamburguesa vegetariana, ¿no? ¿Por qué? Porque entre la hamburguesa vegetariana y la hamburguesa de res o de cerdo, ¿cuál de ellas tiene más proteínas?
Las tres tienen alta proteína. La diferencia es la calidad de la proteína. Una tiene ácidos aromáticos y la otra no. La vegetal no es de cadena ramificada, ¿no? Pero las otras sí. Entonces las comen un ratito y ya está. No tiene encefalopatía, ¿no? Sin embargo, las de tipo vegetal, no. Pues por eso la recomendación no es matarnos de hambre al paciente, es modificar su dieta. Actualmente se dice que ya no debería restringirse la dieta y vamos a ver la misma cosa. ¿Cómo clasificamos a la encefalopatía hepática? De acuerdo a la enfermedad de base, de acuerdo a las manifestaciones, de acuerdo a la evolución del tiempo y de acuerdo a la presencia de factores precipitantes. ¿No? Esta es la clasificación de acuerdo al tipo de enfermedad de base, ¿no? De tipo A son aquellos pacientes que tienen una insuficiencia hepática aguda, o sea, este no es cirrótico, ¿no? Puede ser que se haya intoxicado, haya tomado una intoxicación paracetamol, una insuficiencia hepática por virus, ¿no? U otras causas que han condicionado una insuficiencia del hígado, y eso está condicionando también su encefalopatía. En el tipo B se deben a pacientes que han sido sometidos a anastomosis polisistémicas por otras causas, ¿no? Y lo que nosotros vemos son pues, generalmente los pacientes que tienen una enfermedad tipo C, los pacientes que tienen encefalopatía secundaria a una cirrosis. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, la clasificamos en grado 1, 2, 3 y 4, y esto se lo llamaba antes clasificación de Trey, actualmente ya es la clasificación de Westhaven. Vamos a ver euforia en grado 1, euforia, depresión, desorientación espacial, va a haber dificultades para hablar, va a haber un poquito de insomnio, alteraciones del ciclo vigilia-sueño, va a estar despierto como has hecho en la noche y va a estar dormido durante el día. A ver. Aquí puede haber inicios de datos de Flappy, pero no es notorio. En el grado 2 es la característica, ¿no?, del paciente que tiene encefalopatía, ¿no?, la asterixis, ¿no? Si no hay asterixis, sigue siendo el grado 1. ¿No? En el grado 2, todos estos síntomas se agravan, ¿no?, y va a haber pues, el problema del aleteo, ¿no? En el grado 3 ya se pierde el aleteo y el paciente está con rigidez, ¿no?, y vos le quieres levantar la mano, ya lo que nosotros llamamos el signo de la rueda dentada, así va a reducir, ¿no? ¿De acuerdo? Y en el grado 3 hemos dicho eso, y en el grado 4 obviamente hay pues un coma profundo, ¿de acuerdo? Okay. De acuerdo a la instauración de cómo se instaura esta enfermedad, de acuerdo a la instauración va a ser encefalopatía hepática aguda, encefalopatía hepática episódica, que va a haber periodos de que se va a instaurar en un paciente cirrótico, y la persistente en aquel paciente que piensa que has hecho tratamiento, siempre hay un daño neurológico, no revierte por completo. En estos casos sí, estos dos, ¿no? Y la denominada encefalopatía hepática latente subclínica, lo que hemos dicho que es bien difícil de diagnosticar, porque es un paciente que está como nosotros, ¿no? ¿Qué hemos hablado? Ya está bien, encefalopatía hepática mínima, ¿no? ¿Lo ves? Entonces hay una clasificación que se llama clasificación de Ising, ¿no?, que ahora se llama clasificación de Solid, ¿no? Indica que la aparición de la asterixis es el que define la parte de encefalopatía hepática encubierta versus la manifiesta, ¿no? Esta es la que te define ese límite, ¿no? Y aquí la correlación, pues Hagen dice grado mínimo o encefalopatía encubierta, ¿no? Grado 1, cuando ya hay desorientación, alteraciones del estado de conciencia, está durmiendo mal, despierta, habla de incoherencias, ¿no? Hasta aquí es un Westhaven grado 1, pero para la clasificación de Eisen, hasta aquí es encubierta todavía. Desde que aparece la asterixis en la Eisen, ya es grado 2, para ellos ya es manifiesta sintomática. Mientras tanto, sigue siendo encefalopatía encubierta. De acuerdo para la clasificación de Eisen y también la clasificación de Sonic. La de Sonic, en relación a la enfermedad de base, a la enfermedad de Westhaven, el grado 1, aquí, como hemos dicho, es encubierta, y de aquí para abajo es sintomática, ¿de acuerdo? O manifiesta. ¿Vale? Ok. Cuando nosotros estamos en servicio de emergencia es pues bien difícil evaluar esto, porque no sabes, ya no voy a hacer la tablita. ¿Dónde vive? ¿Qué presidente está en este año? ¿Qué fecha es hoy día? ¿No?
Es bien difícil tratar de obtener en servicios de emergencias estos datos y evaluar neurológicamente al paciente. Entonces, la New Haven lo que ya hace es esto: está desorientado, ya, grado 1. Está con letargia, hace mal las cosas, es más lento, grado 2 de desorientación. Está medio dormido, grado 3. Está en coma, no hace nada, grado 4. Si te facilito, evalúas al paciente con New Haven. Ya determinas tu grado de encefalopatía, sin estar preguntándole, ¿caminan o no? ¿Cuántos días, qué día es hoy, qué fecha es, qué gobernante, cuáles son tus familiares? Escribe tu nombre, cronometrar, lo que dice que tenemos que hacer para que no se encefalopatía. Y ahorita vamos a ver la complicación de eso, ¿no? La otra manera de ver los grados de encefalopatía es haciendo pues, un electroencefalograma. El encefalograma no te muestra mucho con relación a los datos clínicos que tenemos, ¿no?, en la escala de West Haven. En el grado subclínico no vamos a tener ninguna normalidad en el electroencefalograma. En el grado 1, 2 y 3 vamos a tener ondas trifásicas, y en el coma vamos a tener ondas delta porque el paciente está dormido. Lo único que vamos a ver en el grado 1, 2, 3 y 4, donde hay alteraciones de estos pacientes y es encefalopatía hepática ya manifiesta, vamos a encontrar ondas trifásicas, ¿no?, de excitación de estos pacientes. Es la única diferencia, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? ¿Qué hacemos para saber si tiene encefalopatía hepática? El molde estándar es la aplicación de los criterios de West Haven que hemos mencionado. Grado 0, encefalopatía hepática mínima, encubierta. Grado 1, 2, 3, 4. ¿No? 0 es normal, como todos ustedes están. Encefalopatía hepática mínima, encubierta. Como os he dicho, el paciente tiene a veces tropezones que vos no lo tomas en cuenta, o habrá a veces ocasionalmente. Una manera de ver a estos pacientes con encefalopatía hepática mínima es los días que vamos a las ferias y los juegos, ¿no? En Navidad, en Año Nuevo, en las ferias de, ¿cómo se llama? Lo que ha pasado, los vecinos de las alacitas, ¿no? Señor, venga ya, llévese, si haces entrar el arito al cuello de la botella, te llevas un oso, ¿no? Nada, 2 pesos. Cada noche, 2 pesos. 2 pesos ya se encefalopatía hepática, ¿no? Lleve su arito de aquí sin tocar el alambrito hasta este lado. Si toca el alambrito, se prende la luz, pierdes. Ya. ¡Tic! Perdiste ya encefalopatía hepática mínima. ¿No? ¿Cuántos se han sometido a esas pruebas? Que se han denominado test psicométricos, encefalopatía hepática, si no llegaste al otro lado, ya. Entonces, estos son los denominados psicotests, ¿no? O las pruebas psicométricas, ¿no?, donde nosotros hacemos estas pruebas. Todos a veces jugamos con esto los fines de semana porque salen, ¿no?, en el periódico, ¿no? Y hacemos trampa todavía, ¿no? Ayude al perrito a llegar a su hueso. De hueso al perrito es. ¿No ven? ¿No ven, chicos? Es trampa, ¿no? Encefalopatía hepática. La prueba de conservación de números, donde dice que tienes que ir de 1 al final con temporizador. Todas esas pruebas tienen un temporizador. Si te pasas de ese tiempo, estás con un problema neurológico, ¿no? Estas pruebas se utilizan para evaluar también a los niños que tienen problemas de desorientación mental o problemas neurológicos de adicción, ¿no? Por eso es que estos se utilizan si el paciente tiene alteraciones con cirrosis hepática, que tiene hay dificultades para llenar esto, psicotest positivo, encefalopatía hepática mínima, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Modificar su alimentación, su dieta, disminuir un poco la cantidad de proteínas, ayudarle con fibra, verduras, ayudarle a que elimine ese amoníaco que se acumula con las heces también, disminuir o cambiar medicamentos que probablemente esté tomando, ¿no? Hay una prueba que se llama Flicker Test. Este Flicker Test, nosotros ponemos un visor al paciente, que es este. En este visor, el paciente él se encuentra en el visor en una habitación así vacía, donde no hay estudiantes, ni bancos, ni nada, ¿no? Y en el fondo se ve un puntito rojo. Y el paciente tiene este monitor, este control, que cuando ve tintilar o parpadear la lucecita, tiene que apretar, ¿no? Entonces, este mando tiene un temporizador, ¿no?, que si el paciente no lo reconoce, también lo registra. Pues quiere decir que tiene una disminución de la capacidad de respuesta ante la vibración. La vibración puede ser en 1 o 2 segundos. Si el paciente ha tardado en reconocer eso,
significa que tiene encefalopatía hepática mínima, ¿no? Eso se basa en base a que los receptores que tenemos en la retina, que son nervios que vienen directamente de la corteza occipital, ¿no? Tarda en llevar la información, ¿no? ¿Por qué? Porque el daño astrocitario, como hemos dicho al principio, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es válido, ¿no? Hay otras pruebas como el PET scan, ¿no? Donde se evidencia que hay una inversión del flujo. En vez de que haya un flujo a nivel de la corteza, hay más flujo en los puntos de la base que en la corteza. Eso te indica que también hay un problema de encefalopatía, ¿no? Sugerentes, no es diagnóstico. Estas son pruebas sugerentes. No es, decía que tenías la mamá. Estamos viendo sugerentes. Igual que la resonancia magnética. La resonancia magnética te dice que hay impregnación de manganeso en los núcleos de la base. En el paciente ves áreas hiperintensas, como si estuviese contrastado con manganeso, ¿no? Y ves ahí los núcleos de base bien aumentados, ¿no? Los pacientes que tienen la sumación de manganeso en los núcleos basales van a tener manifestaciones piramidales, temblores, fasciculación, ¿no? Pero eso tampoco es indicatorio de que tiene encefalopatía. Sí puede tener el daño encefalopatía de la parte mental, ¿no? Okay. Hay un nuevo test, no tan nuevo porque ya desde hace 5 años lo estoy mostrando, antes de la pandemia, que es el Stroop test, ¿no? Stroop test, el Stroop ha hecho que se genere esta prueba psicométrica que se utilizaba en los kinders, ¿no? Y les decíamos a ver si es capaz de para entrar, si está preparado psicológicamente, ¿no? Entonces los niños escribían, tienes que repetir, tienes que leer el color de la letra, ¿no? Color de la letra. Negro. Morado, ¿ves? Encefalopatía. Entonces, así los pacientes que tienen encefalopatía, tienes que mencionar el color de la palabra, de la letra. Azul. Azul. Negro. Negro. ¿Esto es rojo? Sí, lindo. ¿No? Entonces, ya tienes encefalopatía. Entonces, ahora, esto está en el celular, ustedes lo pueden descargar por la App Store. Entran en el iPhone, también igual lo descargan. Ustedes pueden jugar ahí porque tienen tiempo para que el paciente vea y te evalúe. ¿No? Tú registras tu correo electrónico y esta aplicación te manda el grado de encefalopatía. Genial la prueba, ¿no? ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta para la encefalopatía? ¿No? Problemas metabólicos, enfermedades tóxicas, lesiones intracraneales, ¿no? Y enfermedades neuropsiquiátricas, que es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los metabólicos, hipoglicemia, desbalance hidroelectrolíticos, hipoxemia, intoxicación con dióxido de carbono, hiperazoemia, cetoacidosis, ¿no? Los problemas de intoxicación, ¿no? Por tóxicos, alcohol, intoxicaciones agudas, ¿no? Las enfermedades del síndrome de Wernicke-Korsakoff, ¿no? ¿No es cierto? Intoxicación por salicilatos o metales pesados que tenemos que ver. Y las otras causas vasculares, ¿no? Como lesiones isquémicas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? ¿Qué hacemos en estos pacientes? Primero es modificar la dieta, ¿no? Esto ya se dice actualmente que ya no debería modificarse porque cuando modificamos el aporte proteico disminuimos la masa muscular, ¿no? Entonces aumentamos la sarcopenia y como sabemos en la parte de la fisiopatología de la encefalopatía, la sarcopenia no nos ayuda. Entonces aquí hay que mostrarle al paciente para que haga una dieta adecuada, ¿no? Una dieta nice, una dieta bonita, tolerable, ¿no? Para que podamos mantener la masa muscular. Antes y todavía se sigue recomendando que la cantidad debería ser de 0,5 miligramos a 1 miligramo por kilogramo de peso en los pacientes de proteína. Y el 50% de esta proteína debería ser de origen vegetal, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más tenemos? El tratamiento indicado, la lactulosa. La lactulosa es un disacárido osmótico, lo que hace es ayudar al peristaltismo, ¿no? Estimular el peristaltismo intestinal para que las sustancias de amoníaco que están en las heces no se absorban y no produzcan encefalopatía, ¿no? Esta es la modulación de la lactulosa, cuál es el efecto catártico que tiene, ¿no? Y te va a ayudar a disminuir el pH intestinal, atrapando de esa manera al amoníaco, ¿no? Como atrapan al amoníaco y se va en las heces, ayudamos a tratar de disminuir los niveles de
amoníaco en estos pacientes, en el lumen del intestino. No tiene muchos beneficios. El problema es que genera mucho gas, distensión abdominal por el azúcar. Pese a que no se absorbe, entonces esas partes se van a absorber. Dentro de los antibióticos, se han mencionado un montón de gamas de medicamentos, pero son medicamentos que no deben ser absorbidos en el intestino, que hagan su efecto en la flora microbiana intestinal. El objetivo de que esa flora microbiana no genere más amonio. De esos tenemos la neomicina, todos los aminoglucósidos. ¿Cuáles son los aminoglucósidos? Neomicina, kanamicina, streptomicina. ¿Ves? Ok, eso podemos utilizar, no porque no se absorbe y tiene un buen efecto. El problema es que tiene un potencial nefrotóxico y oncotóxico, ¿no? El metronidazol también es otro medicamento que se puede utilizar, 50% se absorbe en el intestino, se queda en el intestino, 50% se absorbe, ¿no? Tiene efecto, ¿no? Un mejor medicamento que el metronidazol es la rifaximirina, es el medicamento ideal que en combinación con la lactulosa tiene efectos adecuados para evitar residuos de la encefalopatía. ¿Cuál es la dosis de la rifaximirina? Hasta 1500 miligramos por día, o sea, hasta cada 8 horas de consulta. Una dosis suavecida es entre 1200 a 1500 miligramos por día, ¿no? La L-ornitina de aspartato es un medicamento especial porque es un sustrato para la producción de urea y glutamina. Lo que hace es agarrar el amoníaco y se combina con el L-ornitina y aspartato, la Lola, no es la Lola que ustedes piensan, Lola, L-ornitina, L-aspartato, chicos. Entonces, este medicamento lo que hace es producir urea con el amoníaco, ¿no? Y eliminarse por vía renal. Entonces, una condición importante para utilizar esto es que el paciente no tenga lesión renal, porque si no vamos a exacerbar su cuadro, en vez de mejorarlo, vamos a producir mayor encefalopatía, ¿no? Es la matriz comparativa entre los medicamentos, ¿no? Utilizando solo la lactulosa, utilizando solo la rifaximirina, el NOLA, los aminoglucósidos, y actualmente se indica que el polietilenglicol, al ser un laxante osmótico, hace una pérdida aguda de amoníaco y también soluciones. El problema es que necesita grandes volúmenes para utilizar este polietilenglicol, ¿no? Pero tenemos una buena medida efectiva con el tratamiento de la encefalopatía, ¿no? Ok. ¿Qué más tenemos que hacer? Corregir los factores desencadenantes, ¿no? Si el paciente tiene hemorragia digestiva, ¿qué voy a hacer? Tratamiento de hemorragia digestiva. Si tiene una neumonía o una infección, porque las infecciones agravan el cuerpo. Si tiene una infección urinaria, tiene una infección gastrointestinal, tiene una infección ótica, tiene una infección faríngea, se va a descompensar. Tiene neumonía, se va a descompensar. Entonces, tratamiento de la infección, ¿no? Si tiene úlcera, tratamientos de la úlcera, ¿no? Tratamiento de los focos infecciosos. Si tiene problemas hidroelectrolíticos, corregir los problemas hidroelectrolíticos. A veces el paciente recibe mucho tiempo diuréticos y los diuréticos causan desequilibrio del electrolítico, ¿no? Y contraindicar sedantes, ¿no? El señor está tomando, ya no le dé, ¿no ves? Digo que va a estar más en encefalopatía, ¿ves? Suspenda, dé otras opciones, hable con su neurólogo si que tiene algún problema, que le dé otra opción de tratamiento. ¿Ven? Ok. Y finalmente, en el paciente, ¿cuál es el tratamiento definitivo? El core estándar del tratamiento, para que ya no le dé más encefalopatía al paciente cisótico, ponerle un nuevo hígado. ¿Ven? Trasplante hepático. Colorín colorado, cuando se acabamos, nos vemos el día del examen.